Las 9:08 de la mañana, la bienvenida para Juan Miguel Petit. ¿Qué tal? Bienvenido una vez más aquí arriba, gente. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien y buenos días y bienvenido una vez más aquí arriba, gente, señor Nano Polo. ¿Cómo le va? ¿Anda bien? Bien, bárbaro. ¿Preparado para el calor? Usted sabe que iba a hacerle una pregunta a Petit y tiene que ver con el calor. Usted me acaba de dar pie. A ver, dele. Porque sabe que... Lo noto excitado, así que Claro, arranque. porque uno siempre tiene la idea, por lo menos es lo que suele acontecer y lo hemos comentado más de una oportunidad con Nano, cuando hablábamos de las fiestas, que los intensos calores generan un estado de ánimo más propenso a las dificultades, los problemas, las rispideces, porque claro, existe una incomodidad que a veces se pone de manifiesto, lo decíamos cuando hablábamos del tema de las fiestas tradicionales y uno lo ve hasta a nivel de familia, ¿no? Las discusiones familiares en las fiestas a veces también tienen que ver con el tema del calor. ¿Hay alguna relación, hablando justamente de las dificultades que hay para la vida de los presos en los diferentes centros carcelarios? ¿Hay dificultades mayores cuando se dan estas jornadas absolutamente bochornosas? ¿Hay un clima de inestabilidad o de tensión mayor? No, o sea, no es un factor, digamos, en la medida que eso ocurre en establecimientos que no tienen todos los elementos necesarios para un desarrollo normal de la convivencia, ya sea el factor, el frío, todo lo que fuera agregado a una dificultad más, genera más problemas. No creo que esté medido eso aquí. Sí hay teorías criminologicas que señalan el calor como un factor de violencia. Creo que es una de las tantas teorías sobre el tema de la violencia que hay muchas más preguntas que respuestas todavía, ¿no? Bien, era eso nada más. ¿Nada más? No, nada más. Le digo porque como usted se queja siempre, ¿sí? No le vamos a hacer ninguna pregunta a Le Petit, acaba de ¿sí? decir de Vargas, trabaje, Foli. Por acá entregan, descansan, respiran, pero después se van inflando y no me dejan terminar. No. Yo las preguntas tengo que hacer antes. Porque Tenés si no- 3 preguntas de ventaja. 3 preguntas. Comisionado, usted arrancó una recorrida por el país. ¿Qué viene viendo? ¿Qué viene viendo en la balanza positiva? ¿Qué viene viendo en la balanza negativa? Me imagino que está punteando, me imagino que no lo va a manejar públicamente todavía, pero me imagino que dentro suyo se va conformando un color respecto de lo que va viendo. Ahí va la pregunta. ¿Qué está sintiendo el nuevo comisionado parlamentario que hubo un tiempo sin comisionado y ahora aparece usted con un equipo y está haciendo un relevamiento? ¿Qué es lo que se está encontrando? Bueno, yo diría que lo que hay es una enorme heterogeneidad. Yo estoy preparando un informe para presentar al Parlamento en el mes de marzo, o sea, fines de marzo. Mi idea es que presentar el informe anual al inicio de la legislatura, de manera que el Poder Legislativo pueda tener tiempo de analizar los planteos y trabajarlos y no presentarlos en otro momento del año donde la agenda puede estar más llena de cosas. Y aunque son pocos meses, mi objetivo es presentar un primer informe exploratorio. Diré que hay una gran heterogeneidad. Obviamente yo no quiero entrar en los... Hay muchos temas sobre los cuales estamos trabajando. Es una cosa interesante que la gente sepa que todos los días hay integrantes o yo en persona de la oficina que están visitando establecimientos penitenciarios y interactuando con los directores, a veces con los responsables de un área, con el jefe de reclusión, pero sobre todo con los directores de los centros, a veces con los directores, con las autoridades, haciendo distintas observaciones, comentarios, recibiendo quejas, planteos, inquietudes, y que eso es un día a día, o sea que la oficina no funciona una vez al año como presenta el informe, sino que hay una constante interacción. En esa interacción hay muchas cosas que se van comentando, observando, arreglando sobre la marcha, otras no. Entonces no es el momento ahora de presentar, digamos, la parte ¿Molesta? negativa, la parte que me preocupa, que es muy grande. Hay muchas cosas muy preocupantes, hay muchas cosas que el país tiene que encarar, hay muchas materias pendientes, pero también hay muchos avances, también hay cosas muy importantes que se están haciendo. El polo industrial, por ejemplo, en el CONCAR es una cosa muy buena. Ni que hablar, ustedes que han estado, la experiencia en Punta Rieles. Hay cosas muy interesantes en la cárcel de Salto, la cárcel de Campanero, en Minas, que viene siendo una cárcel abierta y con una parte que está totalmente sin muros, totalmente abierta y es una parte más de la comunidad. El otro día estuve en Artigas, un largo viaje, por lo menos en la escala uruguaya, y me encontré una experiencia notable de una cárcel rural abierta,
con hombres y con mujeres, una experiencia realmente muy, muy encomiable que lleva adelante allí un equipo técnico reducido, pero muy potente, y ese departamento muchas veces olvidado, encontrar esa experiencia fue muy buena. Hay otras áreas en las que falta mucho. Todavía yo diría que en resumen estamos mejorando, estamos mejor que hace algunos años, creo yo, pero todavía nos falta mucho, nos falta muchísimo para decir, bueno, Uruguay está en un nivel razonable en la respuesta psico-socioeducativa que da a la población privada de libertad de manera de prevenir la violencia. Todavía nos falta. ¿En qué nos falta? ¿En lo edilicio? ¿En lo relativo a los derechos humanos? ¿En el tratamiento? ¿En la mirada que se hace del recluso? ¿En la preparación para cuando sale? Sí. ¿En las condiciones, como decía Humberto, de soportar este calor? ¿Qué es lo que realmente, si hilánamos un poco más fino, qué es lo que falta y qué es lo que se ha hecho en ese aspecto? Sí, yo creo que lo edilicio obviamente es un factor, pero no es el único, porque, por ejemplo, yo recién señalaba la cárcel de Salto, es una cárcel muy vieja, y sin embargo allí el director y el equipo de dirección han llevado adelante una experiencia realmente muy, muy buena de trabajo educativo, con aulas, con trabajo en el campo, recibiendo las quejas del día a día, dialogando con los internos, dialogando con las familias, buscando mecanismos para encontrar trabajo en la comunidad, haciendo acuerdos, por ejemplo, con empresas privadas del medio local, con, por ejemplo, un equipo de fútbol que sale a jugar afuera y juega en una liga, un equipo de personas privadas de libertad, pero que autorizados por los jueces salen y juegan en una liga externa. O sea, todo eso se hace pese a las dificultades edilicias. Yo creo que lo que falta es contar con equipos técnicos, ya sea técnicos profesionales y técnicos de convivencia en el día a día. ¿Hay en Uruguay eso? Hay sí, claro que hay sí. De manera que en los distintos centros haya trabajo en el sentido no solamente de trabajo de taller. Trabajo humano. Sino trabajo humano, trabajo en el desarrollo de la persona. Cuando usted llega a un lugar y ve que en 10 minutos recibió 45 demandas, 45 planteos, bueno, en ese lugar evidentemente falta trabajo en ese sentido. Trabajo social, educativo, cultural, con la familia, de capacitación profesional, de uso del tiempo libre, de la cultura, en fin, de todos los aspectos. En otros lugares uno llega y de pronto no le plantean nada. Es una señal probablemente de que de alguna manera se están canalizando todas esas cosas. Entonces yo creo que el que haya trabajo, que haya una vida cotidiana intensa, que la agenda del día esté llena de actividades, es el gran desafío que tienen estos centros. Los días se vuelven larguísimos. Los fines de semana empiezan los viernes a primera de la tarde y son larguísimos, y es muy importante tener actividades diversas. Ahora, no es un desafío muy diferente que el que nos podemos plantear en un barrio montevideano, o cómo podría ser el desarrollo mejor de un joven o de un adolescente, o sea, o de una persona o cualquiera de nosotros. Tener cosas para hacer, tener actividades, espacios donde canalizar las cosas que nos preocupan, los conflictos que tenemos, las angustias que tenemos, la necesidad de diálogo, de intercambio con el otro, de ser reconocidos, de tener un lugar en el mundo. Y bueno, por supuesto que es un desafío generar eso en un lugar de privación de libertad. ¿Eso es rehabilitación, a su modo de ver? Bueno, el tema de la rehabilitación es un tema que se viene discutiendo hace mucho. Mismo la palabra de reforma penitenciaria se habla del siglo XVIII. Yo creo que la rehabilitación, yo la ajustaría, yo creo que sí, que por supuesto eso es la rehabilitación, pero en este caso la rehabilitación es diferente cuando, no sé, uno se rompe un hueso y sabe que, bueno, va al traumatólogo y le dice, bueno, usted va a estar 20 días enyesado, 10 días va a hacer ejercicios, al principio empieza a caminar 10 pasos por día y a los 2 meses tal cosa. Entonces la rehabilitación es una cosa ordenada, o cuando se rehabilita, no sé, un motor que se rompió, o se arregla hasta un edificio, hay una serie de pasos casi mecánicos que se cumplen y hay un resultado esperado. En realidad, cuando hablamos de rehabilitación, ¿de qué estamos hablando? ¿Usted está rehabilitado? ¿Usted está rehabilitado? Yo no sé si estoy rehabilitado. Rehabilitado, en todo caso, quiere decir ser capaz de desarrollar una vida en armonía con los demás, sin recurrir a la violencia, teniendo un lugar en el mundo. Entonces, lo que se trata es de poner arriba de la mesa, en los espacios que uno esté, ya sea una cárcel, un liceo, un barrio, aquellos elementos que le permitan a la persona desarrollarse y convivir con los demás. El jefe, perdón, el jefe de policía de Montevideo, en ese sillón, sentado acá en ese sillón, el jefe de policía de Montevideo, la semana pasada decía que muchas de las situaciones que estamos viendo hoy en la Crónica Roja son diferencias que surgen adentro de la cárcel
por los delincuentes que están allí recluidos, que las terminan resolviendo afuera cuando salen. O eventualmente muchas organizaciones o bandas se configuran y proyectan sus actividades delictivas en las cárceles para cuando luego salen a la calle. Bueno, yo creo que hay un continuo hoy en día, ¿no? O sea, que hay un continuo de comunicaciones y de tejido social en el cual los establecimientos penitenciarios son una zona más. Yo creo que... Ahí, Petit, creo que es difícil de rehabilitar en esos casos, ¿no? Pero de nuevo, yo creo que lo que se trata es de lograr un ambiente de convivencia donde la persona puede ser una persona. Si la persona se la trata como persona, podemos esperar cosas buenas. Ya sea, estemos hablando de un liceo, de un club deportivo, de una barra brava, de una comunidad religiosa, de lo que sea. Y esto es lo mismo, no es muy diferente. Entonces, sí hay que analizarlo desde el punto de vista de lo que puede ser la generación de la violencia. Si tú tienes espacios sociales donde la familia colapsa, donde el Estado no llega, donde el sistema educativo colapsa y donde la convivencia es conflictiva, bueno, ahí se produce un estado como de abandono, de anomia, de pérdida de lugares, de pérdida de identidades. Y a veces, lamentablemente, en esos espacios, como que la violencia se transforma en lo único visible, en lo único atractivo. Entonces, lo que pasa es que hay que competir con eso. Hay que lograr que otras cosas sean atractivas, pero hay que lograrlo. Y ni que hablar en la cárcel, pero y también en los barrios, que sea atractivo la educación, que sea atractivo el trabajo, que sea atractivo el empleo, que sea atractivo el deporte, la cultura, el trabajo en la comunidad. Y eso requiere un esfuerzo mancomunado de una cantidad de actores. Y un comentario a lo que tú decías, perdóname, una pequeña anotación. Yo no creo que haya delincuentes, hay personas que cometieron delitos. Esa frase da para seguir hablando. Un programa entero. No es una categoría estable, ser delincuente. Hay personas que cometieron un delito o dos o varios en un determinado momento. Y bueno, ¿lo seguirán cometiendo o no? Y hay gente que, es delincuente y no está en una cárcel o ha cometido delito. El rótulo de delincuente es el que delinque, evidentemente lo hablamos. Sí, pero yo creo que a veces... habitual. Pero parte de nuestra tarea... Lo usás más vos que yo. Justamente la tarea nuestra a veces es justamente cuestionar las palabras. Yo sé que la realidad no se cambia cambiando las palabras, pero a veces las palabras pueden reflejar qué es lo que estamos haciendo para cambiar la realidad. Hablando de palabras, se habló muchísimo, se discutió muchísimo, se criticó muchísimo la palabra hacinamiento. ¿Se terminó con eso? Bueno, el hacinamiento se ha bajado mucho. Todavía en algunos sitios hay problemas importantes de hacinamiento. Nosotros estamos trabajando justamente buscando elaborar algunos indicadores, porque nos gustaría tener, no este primer informe, pero sí para el otro año, algunos indicadores objetivos. O sea, que si yo vengo y les digo a ustedes, bueno, no sé, el centro tal es muy bueno o tiene deficiencias importantes, no solamente porque a mí o a alguien que fue a una visita le pareció, sino tener indicadores de medición que sean objetivos. Es bueno y malo por tal y tal motivo. Y bueno, el hacinamiento es un indicador. Creo que es importante medirlo no solamente por la cantidad de plazas, sino por la cantidad de metros cuadrados disponibles que tiene la persona para poder desarrollar su vida. Y hay otra cantidad de indicadores que estamos justamente precisando. En las últimas reglas de Naciones Unidas hay 122 distintos indicadores de vida cotidiana para poder medir cómo está un establecimiento. Nosotros vamos a tratar de reducirlos, de juntarlos en distintas categorías y poder medirlos y puntuarlos de manera de poder decir, bueno, en cómo estamos aquí en este lugar con materia de agua, de alimentación, de tiempo libre, de cultura, de trabajo con la familia, de capacitación, de educación, de acceso a servicios religiosos, de acceso a actividades deportivas, etcétera, etcétera. Y bueno, y que de alguna manera eso puede ser una vara de medida para todo el mundo. Una opinión personal le voy a pedir. Mucha gente dice que es imposible terminar con la droga dentro de las cárceles, por varios motivos. Yo digo, gente que justifica la presencia de la droga en las cárceles en virtud de la propia situación que el hombre o la mujer vive allí. ¿Es erradicable? Ya que es una de las causas de mayor violencia y de mayor tragedia en esta sociedad de hoy. Sí, yo creo que, de nuevo, ¿no? Yo creo que a veces la cárcel la tomamos así como este vaso y le juntamos allí todos los problemas y le hacemos una cantidad de preguntas porque es posible observar allí a un grupo de personas que están privadas de libertad
y como aquel viejo panóptico donde se observaba la conducta, analizamos así los problemas. La pregunta que tú me haces, yo creo que puede extenderse a toda la sociedad. ¿Es posible terminar con la droga? ¿Es posible encontrar alternativas para eso que logra la droga y que a veces no logramos vencer con otras herramientas? Yo creo que la pregunta es tan válida para un establecimiento penitenciario como para afuera. Obviamente en el establecimiento penitenciario supuestamente hay otros mecanismos de control para frenar eso. También hay mayores angustias, mayores desgracias, mayores problemas, mayores tentaciones. Yo creo que se ha hecho mucho para canalizar, para evitar eso, para detener eso, y realmente es uno de los logros que ha habido en los últimos años, ha sido detener el flujo constante, detener la corrupción, habilitar mecanismos de queja, mecanismos de denuncia. Creo que a ese nivel, bueno, es muy importante. Hoy en día existen autoridades con las cuales se puede dialogar, a las cuales se puede criticar, a las cuales se puede formular planteos. Esa es parte de nuestra tarea, pero yo creo que hay por lo menos una actitud alerta frente a eso. ¿Que el problema está presente? Seguramente sí, está presente, pero digo, el desafío es mucho más grande que solamente la cárcel. Obviamente es válido lo que usted pregunta, que allí hay obviamente una demanda, una exigencia mayor de controles, porque también los daños pueden ser más grandes todavía, ¿no? Claro, vamos a acusar recibo de algún mensaje que tenemos. Puede tener que ver, digamos, voy a leer el mensaje, pero voy a trasladarle la pregunta a Petit con respecto a cuál es el conocimiento que tiene entre el relacionamiento con la guardia policial y los familiares, porque acá hay una señora que dice: yo tengo a mi hijo en libertad, es horrible, estamos en la visita y con miedo que pase algo, la policía nos maltrata cuando vamos, yo soy una trabajadora, me toca pasar por esto con mucho dolor. ¿Cómo está el tema del relacionamiento entre los familiares y la guardia policial? Bueno, primero le diría a esa señora que con mucho gusto en la oficina la recibimos, están las puertas abiertas para cualquier planteo, queja, denuncia o comentario. Bien. El tema de la visita es todo un tema. Creo que es uno de los temas en los cuales hay mucho para hacer y digamos que no están bien. Que no están bien. Que no están bien. Perdón por la aclaración porque no... Sí, no había... tanto en el sentido de lo que es la accesibilidad física. Las familias tienen que esperar a veces horas para poder pasar. Como a veces, bueno, eso lleva muchas veces a fricciones en la revisoría, etcétera, etcétera. Ha habido muchos casos también de procesamiento de personas que han llevado droga, pero que no son la mayoría, son la ínfima minoría. Pero lamentablemente allí se genera una situación de fricción sobre la cual estamos trabajando. Hemos hablado hace poquitas horas con las autoridades sobre sobre ese tema en concreto. Y bueno, es parte del capítulo de cosas que están para hacerse, ¿no? Bien. Nos está siguiendo atentamente la entrevista Miguel Barrios, del Sindicato Policial, y nos pregunta a través de las vías de Twitter qué opina de la cárcel de Rivera, de Cerro Carancho. Dice si vio el video donde un guardia es echado a patadas a Punta de Cortes. Bueno, estuve en la cárcel de Cerro Carancho. Ya había estado hace un año en unos talleres que habíamos hecho con mi anterior trabajo, y estuve ahora. Es una cárcel un poco peculiar para el medio nuestro, para el interior, porque es una cárcel de una estructura muy fuerte, es una cárcel de bastante seguridad y que está recibiendo a algunos internos que vienen de otros lugares del país con conductas más problemáticas que las tradicionales en el lugar, lo cual ha generado un problema allí, porque los funcionarios no estaban del todo acostumbrados o preparados para esa población. Y eso ha generado problemas internos. Ahí la estamos siguiendo de cerca esa situación, la de Rivera, porque es una cárcel grande, y que bueno, hay que ver cómo evoluciona eso. Probablemente allí es lo que se está tratando de hacer, y lo que se ha planteado es reforzar el apoyo técnico y la capacitación de los funcionarios. Creo que justamente es lo que estaba encarando ahora para tratar de dar respuesta adecuada a la nueva población que está llegando, que además problema lo que se requiere es mayor fortaleza en la respuesta. El gran problema del sistema penitenciario uruguayo fue que en poco más de 10 años triplicó su población. Imagínese usted Montevideo que triplicara su población en 10 años. Imagínese su familia que triplicara la población en 10 años. En el sistema penitenciario, en 10 años, en el 95 y el 2005, casi que triplicó su población.
y no triplicó su dotación técnica, sus edificios, ni nada que se parezca. Entonces se vivió hasta el 2009, 2010 una situación de colapso absoluta. Y ahora, como decía, salimos de pronto del CTI, pero seguimos estando en un estado grave. La gravedad, digamos, ¿cómo se ve la gravedad? Trabajo técnico, trabajo educativo, educadores, operadores, profesionales. ¿Qué rol cumplen los operadores? ¿Van a ser los futuros técnicos o van a quedar simplemente como personal civil que colabora con la policía? Bueno, creo que esas son las grandes apuestas que se han hecho a partir del 2010, que es una apuesta realmente muy importante, que es tener personal civil en el día a día. O sea, son dos cosas. Por un lado son los técnicos, o sea, son los asistentes sociales, psicólogos, médicos, etcétera, que hay muy pocos. Eso es todo un tema para profundizar, pero hay muy pocos y faltan. Y por otro lado están los operadores penitenciarios que deben cumplir el rol de educadores, de estar en el día a día. O sea, conocer quién es cada uno, saber la situación de cada uno. En algunos países existen educadores que son referentes, o sea, se dividen los grupos de personas y hay educadores que conocen mejor quién es cada uno. Eso se está haciendo acá, por ejemplo, en la cárcel de Punta Rieles. O que existen planes personalizados. Bueno, no es lo mismo, de pronto usted que no terminó, no sé, liceo, otro que no terminó la escuela, otro alguien que no sabe leer y escribir, o alguien que es un universitario. Entonces cada uno tiene distintas metas. Y en eso ese es el rol del operador, del educador. Estar en el día a día. Y el trabajo educativo que se hace en la cancha de fútbol, en el aula, de noche, en el lugar del almuerzo. Porque si no vamos al viejo modelo de la cárcel, aquella cárcel que surge en el siglo XVII, el celdario, continuación del esquema de los monasterios, donde la persona que había cometido algo que estaba mal, se le encerraba en silencio para que meditara y se rehabilitara por el silencio. Si hay algo que no rehabilita es el no hacer y el silencio. Tenemos que ir despidiendo a Juan Miguel Petit, el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, agradeciéndole, como siempre, la amabilidad que tiene de estar aquí en Arriba Gente. Volverá con el informe, obviamente. Y sí. Entendemos la cautela, comprendemos, pero ahí lo amenazamos para cuando tenga el informe. Entienden, pero no perdonan. Ahí está. Vamos entonces con el cierre correspondiente a esta entrevista que hemos mantenido en la mañana de Arriba Gente.